programa de la CGCIP, Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino, zapatista, obrero de la... Hola, buenas tardes. Les saludo a su amigo Ezequiel Venosa Salgado. Es un enorme placer estar nuevamente con todos ustedes, amigos radioescuchas. Les recordamos que pueden seguir enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico cgcip@hotmail.com o directamente a radiochinelo.mx. Y siguiendo con el programa, haremos un recuento del personaje tan importante que es don Rubén Jaramillo Menes. Hola amigos, yo soy Claudia Montañez Lascano. En ausencia de nuestro amigo y locutor Kevin García, les saludo. Y para continuar, les haremos un recuento de lo sucedido posterior al aniversario luctuoso de Rubén Jaramillo Menes. Comenzaremos con las actividades realizadas en el foro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que se llevaron a cabo el pasado 23 de mayo del presente. A continuación tenemos una entrevista con Jacobo Silva, de la cual tenemos algunos fragmentos. Aquí la tenemos. Tratado de hacerlo y lo han logrado, han influido en alguna región, han recuperado figuras concretas de cada zona y en eso han tenido éxito, les ha ayudado a afianzarse en el terreno. Zapata y Jaramillo son figuras que son suficientes para convencer gente en Baja California, y podemos ir a Baja California a reivindicar el zapatismo y seremos bien recibidos, como han sido bien recibidos antes los que han ido en otras épocas con esas banderas, porque el zapatismo es una bandera. El zapatismo ha tenido continuidad en todos los grupos. No hay ningún estado en donde no hay alguna organización campesina que no tenga dentro de sus héroes a Zapata, y se ve que muchísimos de los sellos de las organizaciones tienen a Zapata como figura, y las organizaciones armadas todas están reivindicando al zapatismo. Ninguna se puede decir antizapatista, ninguna, ni las más vanguardistas. Así que hay una continuidad directa, pues sigámosle dando continuidad. Podemos hablar del pasado, de lo que se hizo, de lo que nos tocó vivir, y eso es bonito. Más bonito es hablar de lo que podemos hacer, de lo que se está haciendo ahorita. El gusto por lo que se hizo antes puede ser muy lindo. El haber dicho, y estuve yo en tal lugar cuando pasó esto, eso es bonito y da para presumir y sentir mucho orgullo. Pero mucho más orgullo es de que vengo ahorita de esto que acaba de pasar y voy otra vez. Eso es más bonito. Si nos movemos nosotros a esos lugares donde están los movimientos y los apoyamos, eso es más bonito que haber hecho un montón de cosas hace 50 años. Y eso es lo importante, porque muchos revolucionarios y gente que han estado en grupos revolucionarios se conforman con hablar de lo que pasó, y es bonito. Me ha tocado estar con ellos y se divierte uno contando las anécdotas y escuchándolas de ellos,
Pero si les pregunta a uno qué van a hacer ahorita, van a una vida tradicional, van a su casa a vivir con su familia y nada. Y a ver el periódico, ahí se solazan con lo que está pasando, cuando podrían irse allá donde están ocurriendo los acontecimientos a ayudar, o mejor todavía, podrían ir allá donde no pasa nada, para que sí pase, para que sean al rato esos personajes, como decía de Félix Cerdán, esos personajes que no son muy brillantes, tal vez, no figuran como los grandes líderes, como los grandes organizadores, pero son los que hacen con su granito de arena esas playas enormes, que después sí se ven. Esa es nuestra tarea. Quizás no formamos parte de un movimiento, muchos de aquí no forman parte, ni han formado parte, y quizás ni forman parte de un grupo armado, de un grupo revolucionario. Tal vez no, tal vez sí. Ojalá, para mí sería bellísimo y precioso eso, me encantaría. Pero si no lo son, no importa, siempre y cuando hagan su granitito de arena, porque eso va a hacer que más adelante, cuando haya otro Zapata, encuentre un terreno fértil. Decían hace rato también que donde Zapata se enterró, decían, se hizo más fértil la tierra, ¿no es cierto? Es cierto. Donde anduvo Zapata es un terreno fértil para organizar. Desgraciadamente a veces no lo vemos así, lo vemos como un desierto, pero es fértil, la memoria aquí está viva. Tenemos la suerte de poder estar acá en donde podemos narrar historias, podemos contar ejemplos, y hay todo ese sentimiento que podemos hacer revivir y que podemos además transmitir a los jóvenes. Porque si hablamos de la influencia del zapatismo, no me voy a referir nada más a lo viejo, me voy a referir también a lo actual, al zapatismo actual. Y me decían... Amigos radioescuchas, les recordamos que Jacobo Silva es un luchador social y expreso político de Oaxaca, quien fue fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgentes, RPI. Continuamos con nuestro compañero Ezequiel. Otra de las actividades conmemorativas de nuestro luchador social Rubén Jaramillo Menes consistió en una caminata que se llevó a cabo en Jojutla, de Jojutla a Tlaquiltenango, y escucharemos algunos pormenores de lo que aconteció en esa caminata. A este gran luchador fue un ejemplo que no solo debemos seguirlo, un ejemplo que debemos divulgar, un ejemplo que debemos transmitir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque México necesita hombres sencillos, hombres que antes de otra cosa, antes que aceptar ofrecimientos a regímenes corruptos, prefiera vivir en la lucha y ser parte integral del pueblo que se mantiene en pie de lucha por una vida mejor para todos. ¡Viva don Félix! ¡Viva Jaramillo! Pues, compañeros y compañeras, para no retrasar, está programado, vamos a avanzar entonces para el Zócalo de Tlaquiltenango.
para ahí iniciar el acto meeting cultural que vamos a llevar a cabo. Antes de partir, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de estos luchadores caídos que lucharon en contra de los gobiernos corruptos, de los gobiernos priistas y del gobierno de López Mateo, que fue el que traicionó a don Rubén Sarabia. Entonces, por favor, vamos a iniciar un minuto de silencio. Muchas gracias. ¡Viva Rubén Jaramillo! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive, vive! ¡Zapata vive, vive! Muchas gracias. No un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Porque el color de la sangre jamás se olvida. También les recordamos, Radio Escuchas, que esta voz es del señor Félix Cerdán Nájera, jaramillista de corazón. Él participó con Jaramillo y también en los movimientos de Zapata. Y posteriormente también estuvo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él fue el que encaminó la caminata en Jojutla. Sus breves palabras. Continuamos con nuestro compañero Ezequiel. Así es, queridos. Así es. Queridos radioescuchas, les recordamos que pueden chatear con nosotros al correo de la CGCIP @hotmail.com y nuestros Facebook CGCIP Morelos, o también a la estación radiochinelo.mx. Y ahora hablaremos de las consideraciones basadas en el plan de Cerro Prieto. Este plan tiene su origen en el ideario zapatista encabezado por Rubén Jaramillo Méndez. Leeremos el plan de Cerro Prieto en este momento. Por su importancia debemos todos los mexicanos, los morelenses en particular, tomarlo muy en cuenta porque es vigente, cada vez más vigente. Plan de Cerro Prieto, municipio de Tlaquiltenango, estado de Morelos. A las fuerzas progresistas de México, los que suscribimos, constituidos en Junta Nacional Revolucionaria, con asiento en Cerro Prieto, municipio de Tlaquiltenango, estado de Morelos, en uso de nuestros derechos de clase, hacemos del conocimiento de la ciudadanía el siguiente plan, basándonos en las consideraciones que a continuación se expresan. Primero, que el pueblo de México, en su larga trayectoria revolucionaria, desde 1810 hasta nuestros días, siempre se ha manifestado en contra de la tiranía. Segundo, que la Constitución de 1917 recoge el sentimiento que animó a los revolucionarios del Plan de Ayala, entre otros, que vieron en ella la conquista de sus más caros ideales. Tercero, que la referida Constitución en los últimos años ha sido pisoteada por 108 hombres del poder público, con lo cual han cometido el delito de alta traición a la patria, ya que para sostenerse en el gobierno y enriquecerse, han tenido que recurrir a la violencia, negando al pueblo el derecho de elegir libremente a sus gobernantes. Cuarto, que las autoridades federales y locales, fruto del monopolio político corrompido Partido Revolucionario Institucional PRI, en confabulación con los perversos dirigentes de las centrales obreras y campesinas, se aprestan nuevamente a burlar el ideario democrático, imponiéndonos otro presidente de la República para el sexenio próximo. Quinto,
que el monopolio es anticonstitucional y antipatriótico. No obstante, están monopolizadas las industrias de la leche, del pan, de la harina, del azúcar, la electricidad, la metalurgia, todo. Y por si algo quedara, cosa inaudita, la brutal explotación no ha dejado ni los muladares, pues el sindicato de pepenadores es controlado por un monopolio y de ese modo los pobres mexicanos no tienen derecho siquiera a la basura. Enseguida, queridos escuchas, continuamos. Mientras, haremos una pausa para escuchar las noticias nacionales. Que lancé como bandera, deja que el tricolor te pinte la piel de maíz sembrado y que la tierra que llueve alumbra el camino para que no te quedes Buenas tardes amigos, seguimos con las noticias locales de lo que pasa en los pueblos de Morelos. En Atlacholoaya, el viernes 31 de mayo, personas del poblado de Atlacholoaya cerraron la carretera Zacatepec-Emiliano Zapata para pedir la liberación de 24 mototaxistas del lugar que fueron detenidos por ser sospechosos de varios delitos en la comunidad. La SCP los retuvo por medio de cateos sin las órdenes para realizarlos, por lo que también la Comisión de Derechos Humanos lanzó una denuncia por la transgresión de sus derechos. La población, molesta por dicho acto de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública, decidió cerrar la carretera y detuvieron en su efecto a 6 policías federales como presión para que dejaran libres a los pobladores, lo que nos da cuenta de una marcada ineficiencia del mando único. En Ayala, Morelos, ayer miércoles 5 de junio, que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, Morelos, Puebla y Tlaxcala, tomaron la presidencia municipal de Ayala, exigiendo al presidente municipal José Tablas Pimentel que cancele la construcción del acueducto que llevará agua a la termoeléctrica en Huesca. El presidente municipal respondió que el día lunes, en la sesión de Cabildo, llevará el tema a votación, mientras que los ejidatarios llamaron a las autoridades vendidas, a las que no les interesa el bienestar del pueblo y se arrodillan ante el poder del dinero. Tenemos información que nos mandan los compañeros de Guerrero sobre un comunicado y la actual situación que ha estado pasando en estos días. A todas las organizaciones democráticas se les informa que el día de ayer 30 de mayo a las 4 de la tarde aproximadamente fueron desaparecidos después de una protesta pacífica en la caseta de Iguala, Guerrero, en contra de la presidencia municipal por falta de apoyo del fertilizante a los campesinos. La protesta fue en la caseta de Iguala, en la carretera federal Acapulco, México DF. Hasta ese momento no había autoridad alguna que informe sobre el paradero de los compañeros, y los vehículos en que se transportaban estos son los compañeros de la Unidad Popular de Iguala: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Banderas Román, Jamie Castrejón. Hacemos responsables al gobierno municipal, estatal y federal de lo que le sucede a los compañeros. Exigimos su presencia con vida de manera urgente. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Más adelante seguiremos dándole lectura al comunicado completo de esta situación en Guerrero.
estamos de nuevo, queridos radioescuchas. Comuníquense con nosotros para que nos comenten qué tal les está pareciendo el programa. A continuación vamos a tener una entrevista con Jorge Juárez de Cuautla, Morelos. Él nos hablará de cómo se está viviendo el jaramillismo en nuestra actualidad en cada una de las comunidades de Morelos. Continuando con el recuento de la conmemoración del aniversario luctuoso, contamos con la presencia de Jorge Juárez, el cual nos va a hablar de cómo se vive el jaramillismo en nuestra actualidad. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, un gusto estar en este programa. Como recordarás, nuestro programa anterior mencionábamos a nuestro revolucionario Rubén Jaramillo Menes. ¿Qué nos puedes hablar de lo que él antecede y nos deja como una propuesta muy interesante que platicábamos con los compañeros de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, que poco se ha valorado? Tiene que ver con la propuesta económica. Debemos recordar que el ingenio de Zacatepec se crea a iniciativa de Rubén Jaramillo. Este revolucionario propone al general Lázaro Cárdenas la construcción de un ingenio que permitiera aprovechar todo el cultivo de caña que en el estado de Morelos es abundante. Esto constituye una propuesta central porque viene a trabajar desde la raíz, viene a cambiar desde la raíz las condiciones de vida de las comunidades del sur de Morelos. Perfecto. ¿Y cómo lo estamos viviendo el jaramillismo en nuestra actualidad? Bueno, creo que hay diferentes expresiones, o más bien debería haber diferentes expresiones. No estoy seguro de quiénes se asuman o quiénes nos asumamos como jaramillistas, pero sí creo que hay esfuerzos muy interesantes en diferentes comunidades de organización económica. Particularmente me ha tocado conocer experiencias de cooperativas. Junto con otros compañeros hemos hecho un trabajo técnico de acompañamiento a la cooperativa San Miguel de Jojutla, por ejemplo, ¿no? Una cooperativa de ahorro y préstamo que tiene más de 20 años de trabajo. La cooperativa Fuencasol de Tepoztlán, que está liderada por una compañera muy valiosa y que recientemente ha iniciado con un programa de apoyo a las mujeres madres solteras. Estos creo que tienen una coincidencia de que también, como la propuesta económica de Rubén Jaramillo, son trabajos que que buscan mejorar las condiciones económicas de los trabajadores del campo, de los taxistas, de las amas de casa, de los comerciantes, de los pequeños comerciantes. Y es un trabajo muy interesante el trabajo de las cooperativas. Ok, y en cuestión de lucha, como él nos los vino enseñando. Además de este trabajo económico, de esta organización política económica, hay organizaciones que hacen trabajo campesino. La Unión de Pueblos de Morelos, con el trabajo en Tlaquiltenango, que promueve la producción sustentable, la producción agropecuaria sustentable, y que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Ellos en sus manifiestos dicen que luchan por la tierra y también por el poder, ¿no? Entonces, de una u otra manera van construyendo alternativas de organización, de participación, de educación. Buscan que los jóvenes, que las mujeres adquieran capacidades para participar en el gobierno, que tengan capacidad para desempeñarse como autoridades locales, que puedan dar origen a proyectos productivos. Por otro lado está
Grupo Campo, la coordinadora agropecuaria morelense de productores organizados, que está en Yecapixtla, ahí con Benito Jiménez, con un grupo que tiene su origen en las comunidades eclesiales de base. Promueve la organización de los campesinos, el trabajo con los productores de sorgo, con productores de jitomate, engordan ganado, y han desarrollado empresas exitosas. Es una forma de organización económica, es una forma de organización política. Hay una evaluación, hay una participación de estas organizaciones en el desarrollo de políticas públicas. Muchas de estas organizaciones, muchos de estos compañeros han participado en diferentes espacios para diseño de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, han participado en el diseño o en el análisis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Hay un vínculo muy interesante entre las organizaciones, o más bien una participación entre las organizaciones y la generación de políticas públicas. Bueno, esto quiere decir que realmente sí se ha visto que las cooperativas han resurgido. Y en cuanto a los campesinos que venden sus tierras o que realmente buscan un patrimonio mejor y dejan sus cultivos. Bueno, justamente ayer conocimos una iniciativa muy interesante que se está llevando a cabo en Tlayacapan. Un grupo de campesinos están iniciando con un proyecto para aprovechar las tierras menos fértiles, o las que no están siendo cultivadas por nopal, que están en lugares más agrestres, y van a cultivar chía, van a sembrar 50 hectáreas de chía con un convenio con una empresa que tiene un mercado para esta planta, porque es un producto rico en omega 3. Esto permite entonces que una tierra que de no cultivarse estaría destinada a la urbanización, que estaría destinada a la venta, a la lotificación, pues ahora se destina a la producción de chía. Hay un trabajo muy interesante ahí, porque están buscando asegurar un mercado y organizarse al mismo tiempo, tienen tecnología, están haciendo un trabajo muy interesante que, de prosperar, pronto estaría dándole una nueva perspectiva al campo en Tlayacapan. Claro, porque sí, la mayoría de campesinos, cuando sus tierras no son productivas, terminan, como tú lo mencionaste, vendiéndolas para hacer casas, condominios, etcétera, ¿no? Y qué buena propuesta, porque pues así, y algunos campesinos se están uniendo más de otras comunidades, o solamente es en Tlayacapan. Este es un proyecto piloto que está iniciando en Tlayacapan, en el municipio de Tlayacapan. Si no mal recuerdo, son 50 hectáreas las que van a empezar a cultivar. Pero aparte, en otros rumbos del estado hay experiencias muy interesantes. Compañeros de la CGCIP en Huazulco, por ejemplo, promueven el cultivo del amaranto. El amaranto es un cultivo, es una semilla con altas propiedades nutritivas y que no ha recibido el impulso necesario para su crecimiento. Tiene una rentabilidad muy interesante, hay tecnología, hay conocimientos para darle valor agregado, y los compañeros de Huazulco de la CGCIP lo están haciendo, lo están impulsando. En Tepalcingo los campesinos se están organizando para llevar a cabo proyectos de turismo rural, de turismo sustentable, igual que en Tenextepango, en Ayala, en varias comunidades. Hay un movimiento muy interesante que parte desde la movilización de los capitales comunitarios. Movilizar los recursos naturales junto con
toda la cosmovisión indígena, campesina, que busca un desarrollo armónico de las comunidades, se está llevando a cabo. Se crea infraestructura, se promueve alternativas de producción, surgen organizaciones. En el caso de Cuautla se está buscando crear un circuito de médicos tradicionales, un circuito de profesionales de la medicina alternativa. Hay muchas formas de movilización del capital humano, del capital cultural, del capital social, el capital económico y el capital físico. Yo creo que es como una manera de darle continuidad al legado jaramillista. Pues gracias, Jorge. Con esto nos damos cuenta que realmente la lucha del señor Jaramillo no fue en balde, y con esto queremos invitar a todas las personas que se quieran unir a todos estos proyectos. ¿Es válido, Jorge? Sí, la CGCIP tiene como esa tarea de ir construyendo alternativas autogestivas, de construir alternativas que permitan desarrollar autonomía de las comunidades, autonomía en las familias, autonomía en los grupos de producción. Me parece perfecto, Jorge. Pues bueno, aquí tenemos más legados que nos dejó Rubén Jaramillo Menes, agradeciendo a Jorge en esta tarde, y pues esperemos que nuevamente nos puedas acompañar. Gracias, Jorge. Como bien lo mencionó nuestro amigo Jorge Juárez, él es un gran amigo, además gran promotor cultural que impulsa y promueve proyectos sustentables en diversas comunidades de nuestro bello estado. Las personas que gusten integrarse a todo este tipo de proyectos pueden comunicarse directamente con nosotros a la CGCIP para integrarlos a estos proyectos. Enseguida continuamos con nuestro compañero Ezequiel. Nos va a seguir hablando un poco más del plan de Cerro Prieto. El plan de Cerro Prieto, continuamos. Sexto, que los referidos monopolios, además de ser anticonstitucionales, están constituidos por individuos extranjeros que solo se preocupan por acumular riquezas para llevárselas a sus respectivos países mediante la exportación e importación, y el gobierno, para acabar de hacerles el juego, ha decretado la devaluación de nuestra moneda. De esta manera, a México lo han convertido en proveedor de materias primas y consumidor de productos industrializados, dando origen a la carestía de la vida que se recrudece cada día más. Séptimo, que el gobierno no es absoluto. No obstante, se ha exhibido como totalitario y déspota, imponiendo autoridades, gobernadores, diputados, senadores, ayuntamientos, etcétera, aumentando contribuciones para enriquecerse y además sosteniendo un verdadero enjambre de burócratas parásitos del dinero del pueblo, amparados en la ley de inmovilidad y el estatuto jurídico que permite la explotación de las riquezas naturales, tipo Unidad de San Rafael, mientras que a nosotros no se nos permite tirar ni una maleza en nuestra propiedad. Octavo, que tales procedimientos se ejecutan con tal encono que ya se perciben con claridad que el gobierno impuesto actual y el futuro, si nosotros no defendemos nuestros derechos, trata al pueblo como verdadero enemigo, de manera que está muy lejos de salvaguardar los derechos populares, precisamente porque no es gobierno del pueblo. Noveno, que la revolución de ese modo burlada ha creado un nuevo tipo de ricos, que al mismo tiempo son generales, gobernadores, diputados, senadores, influyentes, casatenientes, monopolistas, que en connivencia con compañías extranjeras, amparadas en la política de buena voluntad, explotan al trabajador del campo y de la ciudad en grado superlativo. Décimo, que lo anterior es del dominio público, no es más que un pequeño reflejo del régimen burgués
y capitalista a que se le tiene sometido al pueblo de México, por lo que debe desaparecer. Continuando con nuestra reseña jaramillista, queridos radioescuchas, vamos a tener la participación de nuestra compañera Iraíz Venosa Salgado, quien nos dirá una hermosa poesía dirigida a Rubén Jaramillo Menes. En memoria de Rubén Jaramillo Menes. Es cierto que nuestros ríos apestan. Es cierto que nuestros bosques están devastados, extinguiéndose especies de animales. Certísimo es que la mayoría de nuestros niños están desnutridos, enfermos, hambrientos. La violencia cada día nos despierta con nuevas víctimas. Sigue y seguirá habiendo gobiernos corruptos, ambiciosos, represivos. Continúan y continuarán las iglesias explotando a los pobres, encegueciendo, manipulando conciencias en nombre de Dios. Es repugnante la voracidad por los votos ciudadanos de unos y otros partidos. El poder llega a corromper aún a los mejores de entre nosotros. Sí, este mundo del que nos creemos dueños está asfixiándose, desmoronándose. Nunca antes la llamada civilización, con sus comunicaciones, su ciencia, su tecnología, mercadotecnia, había producido tanta muerte en tan corto tiempo. Pero no todo es muerte. Los ideales, la esperanza, la fortaleza no han muerto, y tomados de la mano, trabajaremos todos por la vida. Todos los que creemos que seguirán floreciendo las violetas girasoles, los que creemos que los montes seguirán cubriéndose de flores de 1000 colores, los que creemos que el dinero no puede comprar el sol de la mañana, ni la sonrisa de los niños, ni el aleteo del colibrí, los que creemos que elevar nuestro espíritu es urgente y que el arte,
La cultura, las obras nobles y generosas son los mejores medios. Trabajaremos por la vida los que tenemos indignación y un nudo en la garganta por nuestra cultura indígena arrasada. Trabajaremos en memoria de los miles de asesinados que han trabajado por la vida antes que nosotros, porque estamos convencidos que cuidar el planeta no es una propuesta de locos o poetas, sino una dramática urgencia impostergable. Porque estamos convencidos que el estilo de vida agringado es suicida, pues se necesitarían 300 planetas para que cada ser humano pudiéramos consumir la energía que consume un norteamericano medio. Por eso decimos que volver a la vida primitiva es semilla de fraternidad universal. No todo es muerte y aquí estamos. Nos reconocemos imperfectos, incluso incoherentes, contradictorios, pero intentamos ser honestos y aquí estamos en pie de lucha, entonando un canto de esperanza desde diferentes trincheras, con diferentes recursos, pero con un mismo fuego en el alma. Escucharemos las noticias internacionales. Bueno, continuamos aquí en Por Nuestras Raíces con otra información que tenemos. En Estados Unidos, nosotros, los pueblos indígenas. Estados Unidos, la nación navajo lucha contra corporaciones de industria nuclear, décadas de luchar contra la degradación ambiental y racismo. Perú, indígenas piden consultas sobre manejo de bosques. Se congregarán en Lima para debatir sobre gestión y conservación de los bosques desde el saber indígena. Perú, comunidades participan en iniciativa audiovisual. Ecuador, primer parlamento plurinacional de los pueblos de Azuay. Ecuador, organizaciones seguirán en resistencia contra la minería. Habrá un foro regional en Cuenca el martes 11 de junio con delegados de Azuay, Cañar, Loja y Zamora, Chinchipe. Bolivia, 15 pueblos indígenas están por extinguirse, gobierno alista ley de protección. Chile, audio Mapuech Express 74, Libertad Amachi Millaray, renuncia de delegado indígena del gobierno y sacrificio en el Budi. Argentina, pedido internacional por espacio sagrado de la comunidad mapuche Paichil Antriao. Argentina, dirigentes de comunidades de todo el país se reunirán en una inédita cumbre en Formosa. Argentina, indígenas de todo el país van a la Formosa a denunciar la represión, cuestionan a la presidenta por negar la violencia, registraron más de 8 muertos. Colombia, ICETEX otorga más créditos para la población indígena. España, perdidos en la tierra de las desdichas, viaje al corazón de la Guajira colombiana, una zona de desgobierno, contrabando y miseria. México, presentan tercer mapa de lenguas indígenas. Además, por la diversidad cultural de las lenguas indígenas, el mapa aumentó en esta nueva edición. México, lanzan tercera edición de mapa de lenguas indígenas. En alto riesgo de desaparecer 64 lenguas. El ayapaneco es una lengua en franco proceso de extinción. México, la UAM otorga un espacio a la lengua y a la cultura milenaria china. Es parte del Centro de Ciencias de la Transición,
que también alberga el Programa Mundial de Investigación Avanzada de Participación Internacional. México gobierna, celebra que migración e indígenas estén en agenda de desarrollo tras 2015. Indígenas en indefensión ante la jurisdicción del Estado. Nubia Mayorga Delgado, compromisos en Chiapas. Acusa organización campesina Emiliano Zapata escalada de represión. Advierten sobre agresión y traición en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Quintana Roo recibe respaldo de mayas. Filiberto atiende demandas de la gente de la zona de transición. Diario de Quintana Roo. Yucatán, estrategias de combate al hambre y el marcaje final de la esclavitud mental. Chihuahua, muestran con obra de teatro Magia Raramuri. Hasta aquí tenemos la información internacional. Seguimos hablando de las consideraciones del Plan de Cerro Prieto. 1. Que existen en el país jefes revolucionarios que en estos momentos de prueba están tratando de realizar una nueva revolución, cuyo programa, si lo tienen, los suscritos ignoramos, por lo que nos vemos en el caso de proclamar el presente. 2. Que la repartición de la tierra por el sistema individual ha sido propicio para la explotación del hombre por el hombre y ha provocado la desorganización y ha hecho fracasar en parte al agrario nacional que no ha logrado sus fines, por lo que debe promoverse de inmediato su reorganización en forma colectiva, suprimiendo las zonas de protección cuyos propietarios son comandantes militares, gobernadores, senadores, expresidentes de la República, agricultores, para que sean entregados a los pueblos cuyos ejidos son extremadamente insuficientes. 13. Que la agricultura es factor decisivo en la vida del pueblo, por lo que debe ser estimulada con maquinaria, fertilizantes, que deberán ser fabricados en país, para cuyo efecto este plan sostiene que deberá establecer de inmediato la industria pesada, donde se construirá toda la maquinaria que nuestro pueblo necesita, locomotores, camionetas de carga, de pasajeros, aviones, máquinas de coser y de escribir, tractores y todo lo que actualmente viene del mercado extranjero y que naturalmente produce a nuestra patria una sangría económica de millones y millones de pesos, que mucha falta nos hace aquí. Para realizar este fin, se procederá a la expropiación de la industria eléctrica. 14. Que la Constitución política no ha sido observada por la razón de que, por ejemplo, mientras el artículo 28 prohíbe los monopolios, el 40 garantiza la libertad de comercio, de modo que un comerciante particular u oficial puede muy bien ampararse en este último como lo hacen todos los acaparadores e intermediarios. Lo mismo pasa con la elaboración de bebidas embriagantes, cuya libertad de industria no se puede violar. Y así seguimos en el programa Por Nuestras Raíces como invitada a Lina Barragán, que estuvo en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas y nos va a comentar qué es lo que pasó ahí, cómo fue la experiencia que vivió. De la burocracia capitalista, primero hasta un verdadero tráfico de justicia, todo en perjuicio del país y muy particularmente del campesinado,
que a pesar de todo lo que se diga, sigue viviendo en la más espantosa miseria, por lo que debe de inmediato promoverse su revisión, de modo que se haga de ella una ley práctica y no sangrienta burla. Esta es una canción que por grabamos ejemplo, ya hace como decretar la provisión de elaboración de bebidas alcohólicas. El resultado será acabar con la ebriedad, librando a la patria de todas sus funestas consecuencias. 15. Que lo que se dio en llamar el triunfo de la revolución social, según se ha visto de los considerados precedentes, por lo que debe encauzarse esta nueva lucha por conquistar el poder público y establecer un gobierno de genuinos trabajadores del campo y del taller, un Congreso Nacional de Trabajadores que nazca de abajo para arriba, que sea el administrador de los bienes del pueblo y que podrá renovarse periódicamente, confiscando los bienes adquiridos a la sombra de la revolución y del poder, y cederlos a los pobres o instituciones de beneficencia. Los palacetes, por ejemplo, mientras se establecen nuevos centros de población en lugares saludables. 16. Que el comercio exterior ha sido y sigue siendo leonino para México, por lo que debe revaluarse nuestra moneda, suspenderse la venta de productos de consumo necesario y de materias primas, y después de que se cubran las necesidades interiores, hay excedentes. Estas se venderán o cambiarán en la nación que mejor remunere, es decir, que el intercambio se efectúe en un plano de reciprocidad. Siguiendo con el programa, tenemos una entrevista con nuestra compañera de la CEGESIP, Alina Barragán Medina, quien nos hablará de su vivencia y participación en el 12º Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, en la cual estuvo participando del 17 al 24 de mayo de este año, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Escuchemos. Seguimos en el programa Por Nuestras Raíces como invitada Alina Barragán, que estuvo en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas y nos va a comentar qué es lo que pasó ahí, cómo fue la experiencia que vivió. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartir esta experiencia. Yo asistí al Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, representando a la CEGESIP y a la CONAMI EGMIA Región México. Mi participación fue del 17 al 24 de mayo de este año y quisiera primero que nada compartirles qué es la CEGESIP, que es la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares. Es una organización autónoma, pública y masiva que realiza su trabajo de organización, promoción, difusión y capacitación de la cultura indígena comunitaria bajo el amparo del artículo 2 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Y la CONAMI, EGMIA Región México, es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y es la plataforma nacional en donde están integradas mujeres indígenas de 17 estados de la República Mexicana que coincidimos en la lucha de nuestros derechos individuales y colectivos. ¿Podrías decirnos qué es el Foro Permanente? Bueno, es un organismo asesor del Consejo Económico y Social con el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. El Foro Permanente de este año fue de revisión sobre las recomendaciones que se han emitido anteriormente a los Estados miembros sobre los temas de salud, educación y cultura. Es importante mencionar que México forma parte de los Estados miembros. ¿Y cuál fue el objetivo de que tú asistieras a este Foro Permanente? Son 3 objetivos principales. El primero de ellos, que conociera el mecanismo del Foro Permanente para saber cuáles son las recomendaciones que se emiten desde los espacios internacionales a los estados
y conocer los tratados internacionales que nos amparan y nos otorgan derechos a las mujeres y a los pueblos indígenas. El segundo, poder conocer a las hermanas de los diferentes países del mundo para intercambiar información sobre lo que sucede en nuestros países y sobre nuestros procesos organizativos con el fin de generar alianzas que nos fortalezcan. Y tercero, poder tener una participación e incidir dentro de los espacios del foro permanente y en los espacios de los eventos paralelos. ¿Y qué aplicación e importancia tiene que tú hayas estado participando en este foro? Pues considero que mucha, debido a que gracias a la oportunidad que tuve de estar presente en el 12º foro permanente, conocí en vivo la forma en que funciona este mecanismo, los temas de mayor relevancia en torno a las cuestiones de las mujeres, jóvenes, niños y pueblos indígenas que se están abordando desde el nivel internacional y a partir de ahí se generan políticas que tienen incidencia en las leyes, convenios y tratados que México firma y que a nosotros, nosotras y nuestros pueblos indígenas nos amparan